sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Del Señor es el mundo entero, con todo lo que en él hay, con todo lo que en él vive, porque el Señor puso la base de la tierra y la firmó sobre los mares y los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede permanecer en su santo templo? El que tiene las manos y la mente limpias de todo pecado, el que no adora ídolos ni hace juramentos falsos. Así es, Señor Jesús, en este momento enaltecemos tu poderoso nombre. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que el mundo entero se rinde ante ti, aún toda la creación y aún lo que no podemos ver, todo tú lo creaste, Señor Jesús. Todo lo creaste con un propósito, todo lo creaste con un plan, y sabemos que no se mueve ni una sola hoja en esta tierra ni en este universo, Señor, si tú no lo quieres así, si tú no lo permites. Por eso, Señor, sabemos y confiamos plenamente, Señor, que si hoy estamos en tu presencia, Señor Jesús, ante tu altar, Señor, es porque tú, Señor, eres un Dios tan misericordioso, Señor, que has puesto tu mirada por sobre cualquier otra cosa en este mundo, Señor, sobre nosotros, Señor Jesús. Sabemos, Señor, que no somos nada para estar ante ti, no somos nada ni nadie, Señor, para poder estar hoy, Señor, ante tu presencia, ante tu altar, Señor Jesús. Pero si tú, Señor, lo has querido así, hoy, Señor, solo podemos tener palabras de agradecimiento, solo podemos tener, Señor, gozo, Señor, y paz en nuestro corazón, sabiendo, Señor, que tu amor, ese amor, Señor, que llena, Señor, cada uno de nuestros corazones, es un amor eterno, Señor Jesús. Gracias, Señor, te damos en este momento. Gracias por darnos la oportunidad de alabarte, Señor Jesús. Gracias por darnos la oportunidad de exaltar tu poderoso nombre, porque hoy declaramos, Señor, que tú eres el único Rey y Señor, Señor, de toda esta tierra, de todo lo que vemos, de todo lo que no vemos, y de todos, Señor, nuestros planes y todo lo venidero, Señor Jesús. Declaramos paz y prosperidad sobre este mundo y sobre este ministerio, y te damos gracias por este momento en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
cuán asombrosas son tus obras. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace descansar. A las aguas tranquilas me conduce, me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Así es, Señor Jesús, te damos eternamente gracias por este momento, porque sabemos, Señor, que tú nos das esta nueva oportunidad de estar reunidos en familia, reunidos como esa familia, Señor, que solo tú puedes formar, Señor Jesús, una familia de hermanos, una familia, Señor, hecha para hacer tu voluntad, Señor Jesús. Sabemos, Señor, que cada uno de nosotros tiene un propósito dentro de esos planes eternos, Señor, en los cuales, Señor, tú, Señor, ya tienes, Señor, destinados desde un principio, Señor, aún, Señor, desde antes de nacer, cada uno de nosotros, ya tú tenías un plan, Señor, ya tú tenías un propósito con cada uno de nosotros, Señor. Y hoy, como dice tu palabra, Señor, confiamos en ti. Sabemos, Señor, que tú eres nuestro Señor, nuestro pastor. Sabemos, Señor, que tú eres quien dirige nuestros pasos, quien nos sustenta, quien nos da, Señor, cada día, Señor, la razón para vivir y el propósito, Señor, por el cual hoy estemos, Señor, en este momento reunidos ante tu presencia. Te damos gracias y hoy te pedimos que nos sigas permitiendo bendecirte, alabarte y exaltar tu poderoso nombre, Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, llenando nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, de más y más alabanzas para ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te hemos orado. Amén y amén.
lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera, puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, y el futuro incierto espera, puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener esperanza en la tormenta. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. En paz en medio de la tormenta. En paz en medio de la tormenta. Señor, a ti dirijo mi oración, mi Dios, en ti confío. No dejes que me hunda en la vergüenza, que no se rían de mí mis enemigos, que no sean jamás avergonzados ninguno de los que confían en ti, que sean puestos en vergüenza los que sin motivo se rebelan contra ti.
Así es, Señor Jesús. Hoy, Señor, declaramos, Señor, y reconocemos, Señor, con nuestras bocas, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, llenando de certeza, Señor, nuestros corazones para que no dudemos, Señor, en ningún momento, Señor, de que todo, Señor, tú lo tienes bajo control. Y como dice hoy tu palabra, Señor Jesús, líbranos de esa vergüenza, Señor, de estar, Señor, un día en tus caminos, Señor, y olvidarnos, Señor, de ti, Señor, porque sabemos, Señor, que como dice tu palabra, sabemos, Señor, que más vale, Señor, haberte conocido, Señor, que no haberte conocido, y más vale también que no seamos piedra de tropiezo, Señor, para nadie, sino que por el contrario, siempre, Señor, seamos un ejemplo, seamos, Señor, hacedores de tu palabra, Señor Jesús, así como tú, Señor, fuiste perfecto en esta tierra, no, Señor, nosotros podemos seguir tu ejemplo, seguir tus pasos, Señor, seguir, Señor, hacia ese camino de la perfección que solo en ti, Señor, podemos encontrar. Te damos gracias y te pedimos que nos permita seguir alabando por medio de esta palabra que tú hoy nos entregas, Señor Jesús. Bendice este ministerio, Señor Jesús. Bendice, Señor, este momento, Señor, el cual, Señor, tú has destinado, Señor, para que nosotros podamos, Señor, estar ante tu presencia. Te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo, Señor, y protegiendo a tu apóstol, Señor, a tu siervo, Señor. Que seas tú, Señor, llenándolo, Señor, cada día más, Señor, de ti, Señor. Porque sabemos, Señor, que día tras día necesitamos de ti. Día tras día necesitamos que tú renueves nuestras fuerzas. Y así, Señor, como seres humanos, Señor, sabemos, Señor, que nuestra debilidad, Señor, siempre, Señor, se intentará sobreponer, Señor, sobre cualquier cosa, Señor, en esta tierra, pero tú, Señor, eres nuestra fortaleza, Señor Jesús, tú eres quien nos levanta y quien nos da el aliento. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, también bendiciendo a tu siervo, el pastor Germán, bendícelo, Señor Jesús, llena su boca, Señor, de palabras vivas, Señor, palabras, Señor, que penetren, Señor, hasta lo más profundo de nuestros corazones, que llene, Señor, los vacíos y podamos, Señor, confiar en que tus planes son perfectos. Te damos gracias y te pedimos que nos hables por medio de tu palabra en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Miremos por favor en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 42, verso 1. Dice, He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Te damos gracias, Señor Jesús. En esta mañana estamos delante de ti, Dios Todopoderoso. Estamos exaltando, glorificando tu nombre, Señor. Te pedimos que a través de esta palabra traigas a nuestra vida sabiduría, entendimiento, en el nombre glorioso de Jesús. Dice entonces en la Nueva Versión Internacional, Isaías 42, verso 1. Este es mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. Bueno, este pasaje de Isaías 42 es uno de los versos o de los pasajes conocidos como profecías mesiánicas, en los cuales el Espíritu Santo a través del profeta Isaías menciona al Dios encarnado, menciona al Hijo de Dios. En este caso se refiere como mi siervo. ¿Y qué dice con respecto al Señor Jesús? ¿Qué dice con respecto al Mesías? Dice, he aquí mi siervo, yo lo sostendré. Lo primero que hay que destacar es que el Mesías o el Señor Jesucristo está al servicio de los intereses de Dios Padre. Eso es lo primero y lo más importante. Y eso nos permite entender todo lo que tuvo que ver o tiene que ver con el Señor Jesucristo desde antes de su venida, en su venida, mientras estuvo aquí en la tierra, lo que hizo, lo que dijo, lo que no hizo, por qué lo hizo. Cuando nosotros ya hemos leído el Antiguo y el Nuevo Testamento, tenemos un conocimiento, podemos tener esa certeza, por qué el Señor Jesucristo hizo lo que hizo. Mientras estuvo aquí en la tierra. Finalmente, cómo fue su muerte aquí, cuáles fueron las condiciones de su muerte, de su sepultura, de su resurrección, qué hizo luego de la resurrección. Todo eso, los discípulos de Jesucristo debemos conocerlos, tener un conocimiento progresivo. Por ejemplo, una persona recién convertida, pues la verdad, uno cuando recién se convierte no sabe nada de nada, pero tiene a su disposición la palabra de Dios, la congregación, los líderes, los pastores, los maestros,
para que progresivamente vaya adquiriendo un conocimiento que le va a permitir estructurar su fe. Y una fe estructurada le va a permitir profesar acertadamente la fe. Y cuando se profesa la fe de manera acertada, los beneficios para el creyente y para sus cercanos, pues son extraordinarios, son únicos de esperar cuando se profesa bien la fe. Por ningún otro medio uno logra o alcanza lo que alcanza cuando se profesa bien la fe. No hay otro medio. Hay unas bendiciones, unas posiciones, unos privilegios que se consiguen única y exclusivamente se consiguen en la vida cuando se ha profesado bien la fe. Entonces a eso hay que ponerle mucho cuidado. Y les decía, en Isaías 42, verso 1, está hablando del Señor Jesucristo como siervo de Dios, puesto al servicio de los intereses de Dios. Eso hay que tenerlo muy claro. Empezando por eso, sabemos que el Señor Jesucristo no vino aquí a la tierra a cumplir con su voluntad, su propósito o su deseo. Todo lo que tiene que ver con el Señor Jesucristo corresponde al deseo eterno de la deidad de Dios. Todo lo que tiene que ver, nada se escapa, ni una actuación, ni una actitud, nada, 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 ni en tiempo, ni en lugar, nada. Todo hace parte del propósito de Dios perfecto, porque las obras de Dios son así. En otras ocasiones lo hemos visto. Dios es perfecto, su actuar, sus propósitos son perfectos. ¿Y qué dice también aquí con respecto al Señor Jesucristo? Dice, yo le sostendré. Eso es bien importante tener en cuenta. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios omnipotente. Dios es un Dios omnisciente. Y por tener esos atributos, Dios, en este caso del Señor Jesús, Él pues se comporta como es Él. Dios se comporta como es Él. ¿Cómo es Dios? Dios es fiel. Él no llama a alguien, Él no designó a su Hijo Jesucristo para una función y luego le incumplió, como decimos nosotros coloquialmente, le faltó, se le abrió, como muchas veces dicen, o lo dejó metido. No, el Señor, en, conforme a su atributo, a su esencia de ser un Dios fiel, fue fiel con el Señor Jesucristo. Y eso permitió que el Señor Jesucristo cumpliera el propósito de Dios Padre de una manera fiel. Sería ilógico, sería contradictorio que Dios pidiese resultados, buenos resultados, si Él no se compromete con las personas que llama a su servicio. Él, como es fiel, tiene esa condición de ser fiel, espera que los resultados que en este caso el Señor Jesús tenía que llevar para el Padre fueran fieles. Y así fue, por supuesto. ¿Por qué? Porque Dios Padre en su fidelidad lo sostuvo. Ahora bien, se cumple en el caso del Señor Jesucristo, se cumplió, por supuesto, pero en el caso de los seres humanos, de los creyentes, del pueblo de Dios, también tiene un cumplimiento. Cuando Dios llama a alguien con un propósito, Dios se comporta como es Él, como nosotros debemos esperar de Él. Nosotros de Dios siempre debemos esperar la fidelidad, porque la fidelidad es parte de su esencia. ¿Listo? Si cuando nosotros tratamos con los seres humanos, pues se hace algún negocio, algún convenio, alguna asociación, hay que correr ese riesgo. Puede ser que la persona sea fiel, pueda ser, ojalá, para que el negocio, la alianza, el convenio llegue a feliz término, pues ojalá las partes involucradas sean fieles. Ese riesgo hay que tomarlo. Con el Señor ese riesgo no existe. ¿Por qué? Porque Él es fiel, ¿de acuerdo? Cuando Dios nos llama y da a conocer su propósito para con nuestras vidas, nosotros debemos tener esa certeza. Dios nos va a ayudar, nos va a sostener, nos va a defender, va a hacer lo que tenga que hacer conforme a su fidelidad. Miremos el caso que está en el libro de los Jueces, en el capítulo 6, en los versos 14 al 16, en la Nueva Versión Internacional. Dice,
el Señor lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor respondió, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Aquí vemos en el caso de Gedeón, en Jueces capítulo 6, lo que venimos hablando de una forma muy clara. Primero, Dios nuestro Señor llamó a un hombre muy joven, Gedeón, un israelita. ¿Con qué propósito lo llamó Dios a Gedeón? Que salvara a su pueblo Israel de el dominio de los madianitas. Los madianitas estaban saqueando permanentemente al pueblo de Israel, no lo dejaban prosperar, lo robaban, lo asaltaban, lo tenían oprimido, completamente oprimido a este pueblo. Dios llama a Gedeón y mire algo que Dios le dice a Gedeón, yo soy quien te envía. Tú salvarás a Israel de manos del poder de Madián porque yo soy quien te envía. O sea, Gedeón no iba por su propia voluntad. Primero, Gedeón no iba a sus propias expensas. O sea, dependiendo de sus fuerzas y de sus capacidades. No. Gedeón iba a salvar a Israel del poder de los madianitas porque era Dios quien lo enviaba, era Dios quien lo respaldaba, era Dios quien lo patrocinaba, era Dios quien le daba la fuerza, era Dios quien iba a pelear por él. ¿Listo? Por eso aquí en la Nueva Versión Internacional dice de forma muy clara, yo soy quien te envía. Y entonces, claro, la reacción normal de este joven, de Gedeón, conforme a lo que él veía, es, pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de toda mi familia. Mire, Gedeón estaba hablando y juzgando por vista. Él se veía pequeño, la tribu de él la veía como la más pequeña, como la más insignificante, no se veía ni con el poder, ni con la fuerza, ni con la autoridad, ni con la destreza para salvar a Israel del poder de Madián. Y el Señor le contesta, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. ¿Listo? ¿Por qué Dios habla así? Porque Dios es un Dios fiel y es un Dios comprometido con nosotros, comprometido con las personas que Dios llama conforme a un propósito. ¿Sí? Hace algún tiempo, tal vez el año pasado, veíamos, en Dios no hay despropósitos, o sea, Dios no hace nada improvisadamente, Dios no hace nada por a ver qué sale, qué resulta de esto. Dios nunca actúa así, ¿no? Él tiene un, un cálculo matemático. Él cuando llama a una persona ya le tiene el propósito, las circunstancias de tiempo, modo, lugar, ya las conoce. Si necesita la ayuda de otras personas, ahí se los va a poner. Eso es perfecto, perfecto. Y la Biblia lo demuestra. ¿No? En el caso de este hombre de Gedeón, miramos que efectivamente Gedeón liberó a Israel del poder de los madianitas. ¿Usando qué? Usando un ejército de 300 personas, los 300 de Gedeón. Recordemos que inicialmente Gedeón se había buscado 30.000 personas que fueran a la batalla en contra de Madián, de los madianitas. Y el Señor le dijo, son demasiados, no es necesario. Y le dejó 300. Y con esos 300, el Señor le dio la victoria a Gedeón y a Israel, porque así lo había dicho el Señor, porque el Señor estuvo con Gedeón, porque Dios es fiel y comprometido con nosotros y con los propósitos que Dios tiene para con nosotros. Ese ejemplo de Gedeón es bien bonito, bien bonito. ¿Listo? Miremos en el libro del profeta Isaías, ahí en el mismo capítulo 42, en el verso 6, dice, yo te he llamado en justicia y te sostendré.
te sostendré por la mano derecha, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abras los ojos de los cielos, de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Este verso 6 es el complemento del llamado que Dios Padre le hace a Dios Hijo. Y le está diciendo, yo te he llamado en justicia y te sostendré por la mano derecha. Miremos que desde antes de que el Señor Jesucristo pusiera un pie aquí en la tierra, como decimos, ya el diablo quería echar a perder, entorpecer el propósito de Dios. No había nacido el Señor Jesucristo y ya el diablo y sus huestes lo estaban persiguiendo. Recordemos la muerte de los inocentes, ¿sí? Que el rey Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años a ver si de pronto ahí moría el que sería el rey de los judíos. Como le digo, el diablo oponiéndose, absolutamente oponiéndose a que el Señor Jesucristo viniera aquí a la tierra a cumplir el propósito de Dios. Esa era la oposición, a que cumpliera el propósito de Dios. Y entonces le dice, y te sostendré por la mano, te guardaré. Mire, ahí lo protegió. ¿Listo? Y hubo otro momento, recordemos, cuando el Señor Jesucristo empezó a predicar en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, dice que leyó el pasaje de Isaías 61 y dijo que esa profecía se había cumplido en ese preciso momento. Por esa causa, los fariseos, los escribas, los doctores en la ley quisieron echarle mano, atraparlo y matarlo. Lo iban a tirar por un despeñadero. ¿Listo? ¿Qué hizo Dios? Conforme a su fidelidad, guardó, protegió al Señor Jesucristo, porque la muerte del Señor Jesucristo tenía que ser cuando el Padre la tenía determinada, el determinado consejo de Dios. ¿Listo? Y dice, te sostendré y te guardaré. Y mire, continúa con el ya dando a conocer el fin último del llamado y del propósito del Señor Jesucristo. Y dice, te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Esto recordemos que el Señor Jesucristo, en el Señor Jesucristo está ratificado el nuevo pacto de Dios con su pueblo. ¿Sí? En la sangre del Señor Jesucristo, con la sangre del Señor Jesucristo se valida el nuevo pacto o el nuevo convenio entre Dios y su pueblo. Por eso dice, te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones que andan en tinieblas, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Aquí le está perfilando más el propósito de Dios con el Señor Jesucristo. Y vemos que todo eso se cumplió a la perfección. Y mire algo, en el Señor Jesucristo, pues, por supuesto, se cumplió a la perfección. Y ese mismo propósito, el mismo propósito que Dios tenía con el Señor Jesucristo, con alguna variación, ¿en qué me refiero? En que de ahí en adelante el propósito de Dios se viene cumpliendo a través de los siervos de Dios. ¿Cuál es la variación? Que, por ejemplo, lo que vamos a leer de aquí de Hechos 26, 17, el apóstol Pablo no es puesto como pacto entre Dios y su pueblo, porque dice, y te pondré por pacto al pueblo. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Felipe, Juan, los del primer siglo, del siglo V, los del siglo XXI, ninguno de ellos o de nosotros somos puestos por pacto entre Dios y su pueblo. Pero sí, mire lo que dice aquí, lo que le dijo el Espíritu Santo a el apóstol Pablo en Hechos capítulo 26, verso 17, dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Te envío para qué? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, o sea, en el Señor Jesucristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Miremos que el propósito eterno de Dios tuvo un cumplimiento fiel a cabalidad en la persona de nuestro Señor Jesucristo y ese propósito de Dios continuó
a través de los siervos que el Señor ha ido levantando y continúa a través de los siglos. El propósito que el Señor Jesucristo encomendó y que está descrito en el capítulo 28 del libro del Evangelio según San Mateo. Id y haced discípulos a todas las naciones de la tierra, enseñándoles todas las cosas que yo os he guardado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Qué vemos? La fidelidad de Dios en su propósito. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué digo vemos? Porque eso se ha cumplido. Porque eso que el Señor le dijo al apóstol Pablo se cumplió a cabalidad. Porque lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en el Monte de los Olivos cuando iba a ascender al cielo, el encargo, la gran comisión, se ha venido cumpliendo, se está cumpliendo. Donde se predica este evangelio, se está cumpliendo ahí en nuestro ministerio que se predica este evangelio de nuestro Señor Jesucristo, se ha venido cumpliendo. Hemos visto cómo los ojos de los ciegos se abren, cómo a los que están en tinieblas les alumbra la luz del evangelio, cómo los que están bajo la potestad de Satanás ahora estamos al servicio de Dios. ¿Por qué se ha cumplido? Porque es un propósito definido de Dios. ¿Listo? ¿Por qué se ha cumplido? Porque está en juego la fidelidad, o no en juego, porque nada de Dios está en juego. Sí, Dios es así. ¿Por qué? Porque de por medio más bien está la fidelidad de Dios. ¿Mm? Dios ha sido fiel. Mire, yo llevo algunos años, algunas décadas ya como creyente, otras décadas como siervo de Dios. ¿Qué puedo decir? El Señor me ha cumplido. Conforme a lo que ha estado en su propósito, está en su propósito, ha tenido cumplimiento. Hace muchos años, y eso lo he comentado muchas veces, el Señor me habló proféticamente, ¿no? Yo no entendía nada, entendía de lo que me hablaba en ese momento. Yo entendía, sí, era que tenía un llamado para ser predicador, para ser pastor del pueblo de la iglesia de Cristo, pero no hallaba la forma. Por mi mente, por mi corazón y por mi espíritu, no sabía cómo llegaría a suceder eso. Veía todo el panorama completamente cerrado. No veía ningún camino para que eso pudiera suceder. Y por ahí en agosto del año 2002, del año 2002, el Señor, a través de un siervo, de otro siervo, de un profeta, nos habló. Y entre las cosas que nos dijo, dijo algo bien importante que me llamó mucho la atención. Dijo, yo haré que suceda. No vas a ser tú, porque tú no puedes. Yo no podía hacer que esas cosas sucedieran. Ni yo ni nadie. Nadie podía hacer eso. Solamente Él. Y así fue. Sucedió lo que Dios había dicho que sucedería. Y sucedió como Dios había dicho que sucedería. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el propósito de Dios, eso lo hemos visto en muchas ocasiones, Él o los propósitos de Dios son como Él, son eternos, conforme al propósito eterno. Por eso la Biblia usa esas frases, conforme al propósito eterno. El Señor Jesucristo fue levantado conforme al propósito eterno y por el poder del Espíritu eterno fue levantado de los muertos. ¿Listo? Eso es bien importante. Ahora, hay que resaltar algo, ¿sí? Porque aquí en el verso 1 de Isaías 42 dice, he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Póngale atención. Si usted siente que Dios lo ha llamado, si usted siente que hay un propósito de Dios sobre su vida, si usted ve un propósito, si usted ve que en su vida se está transcurriendo conforme al propósito de Dios, hay que esforzarnos por agradar al Señor, porque el Señor Jesucristo siempre agradó al Padre. Siempre el Padre se deleitó en el Hijo. Así dice en la Nueva Versión Internacional, en quien se deleita mi alma. Entonces eso debemos tenerlo muy en cuenta. ¿Sí? Mire, nosotros sí podemos entorpecer los propósitos de Dios, lo hemos visto muchas veces, los podemos aún echar a perder, aún echar a perder los propósitos de Dios. Pero también
Lo opuesto es que los propósitos de Dios en nosotros pues lleguen a feliz término. Para que eso pueda suceder, que el propósito de Dios sea en nuestra vida prosperado, pues es necesario agradar a Dios. Si lo mantenemos molesto, disgustado, desagradado, difícil, difícil, porque para que el propósito de Dios mm, tenga un cumplimiento, nosotros necesitamos el respaldo de Dios. Y si Dios está disgustado, pues el propósito de Dios se va a cumplir, pero por otra parte. Es, sí, pero se cumple. En ninguna manera se queda sin cumplir el propósito de Dios, pero ya no a través de nosotros. Mucho cuidado con eso. Mucho, mucho cuidado con eso. ¿Mm? Recordemos el tan conocido caso de Saúl y de David. Mire, Dios llamó a Saúl con un propósito clarísimo. Le dio todo el respaldo a Saúl, pero Saúl lo desagradó. Dios le fue fiel a Saúl, pero Saúl lo desagradó. ¿Qué hizo Dios? ¿Dejó su propósito a un lado por causa de Saúl? No. Llamó, buscó a David y continuó su propósito por medio de David. Eso es clarísimo. Entonces, pues al Señor debemos esforzarnos por agradarlo. ¿Mm? Como lo hizo el Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y mire algo, para agradar al Señor, algo importante que no debemos perder de vista y que era una característica del Señor Jesucristo, está en Zacarías capítulo 9, verso 9, dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey, ahí se refiere al Señor Jesús, mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un potro de asno, sobre un pollino de asno, un potro, un potrico, sobre un burrito. ¿Listo? O sea, viene el rey de Israel, viene justo y viene aparte de eso Salvador, y viene tu Salvador, pero también viene humilde. La humildad es bien importante para que nosotros nos mantengamos agradando al Señor a través del tiempo. ¿Listo? Porque cuando una persona está iniciando el ministerio o está iniciando el servicio a Dios, pues generalmente es humilde, 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 pero Dios empieza a dar los resultados, lo empieza a bendecir, a levantar, a exaltar, y de pronto ya no es tan humilde como al principio. Ya la humildad es reemplazada por soberbia, y cuando una persona se pone soberbia, una sierva, un siervo se pone soberbio, se cometen errores. Y esos errores, primero, hacen que el Señor se desagrade y segundo, acarrean consecuencias sobre nuestras vidas. Entonces, para que los propósitos de Dios se cumplan, uno tiene, como le decía, agradar al Señor, y para agradarlo es muy importante conservar la humildad. ¿Listo? Ahora bien, miremos lo que dice en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, verso 2. Dice: Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué vemos en este pasaje? Primera de Juan, capítulo 2, verso 2, que vemos el propósito de Dios cumplido a través de la vida de su siervo. En Isaías 42 miramos al siervo y un propósito que el siervo debe cumplir. En Primera de Juan capítulo 2, verso 2 vemos ya el propósito de Dios cumplido a través del siervo, a través de nuestro Señor Jesucristo. Él, cuando dice Él, se refiere al Señor Jesucristo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La palabra propiciación viene de la raíz del hebreo caporet, que significa cubrir, aplacar, cancelar, redimir. Es el sacrificio que se ofrecía en la ley para aplacar la justicia divina y tener a Dios propicio y favorable. ¿Listo? Entonces, el Señor Jesucristo hizo la propiciación por nuestros pecados. Digámoslo como dice aquí, cubrió nuestros pecados, canceló nuestros pecados, aplacó la justa ira de Dios. La ira que Dios tenía con respecto al ser humano fue aplacada por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo.
Y vale la pena recordar lo que hablábamos el día domingo, que el hombre que pretende justificarse delante de Dios por medio de sus obras o de las obras humanas, del pensamiento humano, de sus leyes humanas o aún de la ley de Dios, nunca lo va a lograr. Y peor aún, queda en una condición de maldito. ¿Por qué? Porque nunca por sus propios medios va a lograr agradar a Dios. Nunca por sus propios esfuerzos. ¿Listo? Porque siempre los esfuerzos humanos van a ser incompletos y aparte de eso, imperfectos. Entonces esa justa ira de Dios por los esfuerzos humanos no se aplaca. Y Dios está airado contra los malditos, contra aquellos que no o que tienen sus pecados sobre sus vidas. ¿Sí? En el caso nuestro, nuestros pecados ya fueron borrados, ya fueron cubiertos, la justa ira de Dios ya fue completamente aplacada, ya no nos ve culpables. Y ahora el Señor ya no está airado con nosotros, al contrario, nos es propicio o favorable. ¿De acuerdo? Aquí vemos que el propósito de Dios cumplido a través de su siervo, nuestro Señor Jesucristo, porque el siervo se mantuvo agradando a su Señor, humilde. ¿Por qué? Porque Dios, como lo veíamos al inicio, es fiel, en su esencia es fiel. Y aquí, mire que esto es bien importante, Romanos capítulo 4, verso 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Cuál era el propósito de Dios para con su siervo, el Señor Jesucristo? Propiciar, hacer una propiciación por nosotros, toda la raza humana, que lo reconociéramos. Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Cómo quedamos después de esa propiciación nosotros? Completamente justificados delante de Dios. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Cuando fue entregado y murió en la cruz, se hizo la propiciación y resucitado para nuestra justificación. Cuando el Señor Jesucristo resucita, nos justifica. Porque Cristo Jesús, después de resucitado, nada tuvo que ver con el pecado. Antes de muerto, todo que ver con el pecado. Resucitado, nada que ver con el pecado. Así quedamos nosotros, como quedó el Señor Jesucristo. ¿Sí? Justificados completamente en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Le damos gracias, Señor Jesús. En esta mañana estamos delante de ti. Yo estoy orando por los tributos de tus hijos y de tus hijas, Señor. Ayúdales, bendíceles, multiplícales. Yo oro para que tú seas propicio, para que tú seas favorable a cada vida, a cada familia, a cada persona que tiene su trabajo, que tiene su negocio, que tú seas favorable, Señor, y les bendigas y multipliques. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por tu obra preciosa en nuestras vidas. Gracias porque tú nos has amado, Señor. Gracias porque verdaderamente nos has amado. Cada uno de nosotros debemos tener conciencia del amor de Dios, de las manifestaciones, de cómo se ha manifestado el amor de Dios en nosotros. Eso debemos avanzar en eso, en ser más y más conscientes del amor de Dios en nosotros, porque la verdad es que el Señor muchísimo nos ha amado y aún nos está amando, pero es importante que nosotros seamos conscientes de eso, para darle gracias, para valorar, para cuidar ese amor y esa relación de amor que Él ha establecido con nosotros. Ayúdanos, Señor, que tu Santo Espíritu sea impartido sobre las vidas, sobre las familias de cada uno de tus hijos, Señor, de Torrefuerte y de Genezaret. Oramos asimismo por tu pueblo amado, por Israel, Señor, para que tu misericordia esté sobre Israel, que tú cuides, que tú seas propicio, que tú seas favorable para tu pueblo Israel, que lo defiendas, que lo protejas. Oramos por nuestros apóstoles, Álvaro, la apóstol Ruth, para que tú les cuides, les protejas, les concedas salud y largura de años, Señor, abundantes años de bendición, de plenitud y de fruto, Señor, para todo este ministerio. Yo bendigo a tus hijos y a tus hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.